Y creo que aquí lo que se ha planteado en esta mesa son acciones concretas que van exactamente en esa línea. Y para no quitarte más tiempo, simplemente Alejandro ha dicho una cosa muy importante. Si tuviésemos que discutir el tema, primero esos son temas que no se pueden ver de manera rápida, porque tú por tratar de meter un decreto legislativo ahora con el pedido de facultades puedes terminar metiendo la pata, y eso es exactamente lo que no queremos. El 95.5 sale en medio de la primera y la segunda vuelta, tuvo mucho componente político y ahora es un problema que tenemos al frente porque no sabemos cómo enfrentarlo. Entonces coincido en que eso necesita una mesa de trabajo y verlo desde el lado del Congreso. Creo que es una oportunidad muy importante para que precisamente en el marco de un proyecto de ley pueda haber una especie de etapas. Ya Alejandro ha señalado un tema muy importante, ¿no? Si nosotros tuviésemos que partir eso tomando en cuenta el tema fiscal, creo que la idea del matching contribution, que es un tema que ha planteado Diego, es un tema que tú también lo has señalado, y es un tema que hoy día hay un piloto que está haciendo la Universidad del Pacífico con un fondo internacional en un grupo específico de la población con prima FP, podría ser tal vez el primer eslabón en ese plan de trabajo para ver cómo vas cambiando la cultura previsional en la gente más joven. El segundo punto en esa línea de acción va, creo yo, por el lado de pensar cómo logras que la FP, hoy día ONP, se convierta en una FP estatal, tema que probablemente, como dijo Jorge o Diego, tal vez no es su mejor salida de eficiencia desde el punto de vista económico, pero creo que es una salida política que reconoce lo que bien ha dicho Alejandro, un grupo de gente que quiere que su dinero siga siendo administrado por el referente estatal, y esto le da el espacio al Estado, ya que es la tercera línea de acción, para que no tenga esta carga que va a ser consecuencia del crecimiento o de la tabla demográfica, porque la gente va a vivir más, claramente el sistema de reparto no es sostenible, y permitiría llegar al objetivo final, que es la población, que es que la población tenga una pensión universal que nos lleva al concepto del capital semilla, ¿no? Que cada persona pueda recibir ese dinero al momento de nacer, que pueda tener los aportes adicionales, y con eso estaríamos estableciendo una política pública de largo plazo, que es lo que nuestro país hoy día requiere. Esos serían mis comentarios muy brevemente, aprovechando que estás aquí. Y creo que Alejandro, no sé si vas a decir algo, alguien más. No. Acá. Diego. Una consulta muy breve nomás. Muchas gracias por hablar, de verdad que es súper interesante. Mi única consulta era cómo veía usted el asunto regulatorio con la AFP pública. Esa parte a mí me hace un poco... Ese es un enigma que todavía no lo tengo resuelto. Yeah. esa parte a mí me hace un poco... O sea, creo que es una alternativa... Es una mejora, de hecho, con el sistema que tenemos que tenemos ahorita, pero sí me preocupa un poco esa parte. No estoy seguro institucionalmente cómo resolverla. Claro. Inclusive, o sea, realmente todavía no tengo resuelto ese problema, pero inclusive he pensado en la posibilidad de que tú puedas tener parte de tu cuenta en la ONP y parte en una FP privada. O sea, eso podría ser parte, digamos, de la solución también. O sea, pero a lo que voy es que estos son los grandes conceptos, pero hay mucho que hilvanar de mucho detalle que discutir. Hoy día, o sea, para esto hoy día, digamos, existen simuladores, y poder hacer diferentes corridas de diferentes escenarios para poder realmente o sea, asegurar un buen efecto, ¿no? Comentario nada más, y la propuesta interesante de la FP estatal haría que compitan por igual, ¿no? A veces hay este esquema de que viene, no sé a qué FP se va a trasladar, entonces lo meto por default a la ONP, o a veces, Giovanna también tenía un discurso en algún momento de si estoy aportando aquí o allá, y haría un poco más transparente y que compitan por igual, ¿no? Entre todas. O sea, pero por eso digo que parte de la solución podría ser que tú puedas tener parte de tu cuenta en una y en otra. Porque, porque esto va atado al tema de regulación. Porque si la ONP no tiene las mismas limitaciones para poder colocar los fondos, no pueden competir, digamos, lealmente. O sea, podría tener factores de competencia desleal. Entonces, la otra solución podría ser, digamos, que tú puedas tener parte de tu cuenta en una u otra, ¿no? Bueno, muchas gracias. Yo le agradezco, señora Reta. Vamos a hacer un pequeño alto para despedirlo y continuamos luego con Giovanna Priale.
Bueno, efectos de continuar, tenemos ahora a Giovanna Prialé, presidenta de la Asociación de FPs, con la otra versión de esta historia desde el sector privado. Bueno, muchas gracias, espero no aburrirlos. Yo creo que ya hemos avanzado muchísimo en la mañana, así que no voy a repetir las cosas que ya hemos conversado y de repente sí conversar un poquito sobre temas específicos de las AFPs o de cómo podemos profundizar también reformas o mejoras de cara del propio sistema, ¿no? Efectivamente, como ya habíamos señalado anteriormente, Jorge y Diego, el 65% de la población económicamente activa hoy se encuentra afiliada a algún sistema de pensiones, el sistema público o el sistema privado. Estamos hablando de que alrededor del 38% se encuentra hoy día en la FP y el 26% en la NP. Y cuando nosotros hablamos de los que cotizan regularmente, estamos hablando de un 45% en el caso del sistema privado, o sea, en el caso del FP, y un 35% en la ONP. Entonces, simplemente estamos ratificando la información anterior. Hay un conjunto de la población que todavía sigue por fuera de los sistemas de pensiones y esa como política pública creo que debe ser nuestra primera preocupación, cómo logramos que la cobertura sea una cobertura de carácter universal. Y en segundo lugar, el tema del aporte, ¿no? Si bien una persona puede estar afiliada al sistema privado de pensiones, como bien lo ha dicho Alejandro, muchos de nosotros entramos y salimos del mercado formal y al informal, del dependiente al independiente, y eso trae como resultado que no seguimos aportando porque no tenemos esa cultura del ahorro o no sabemos los beneficios que podríamos perder si es que no estamos al día en nuestras aportaciones en el caso del FP. Y finalmente, un tema clave que yo creo que resume la propuesta de Alejandro, ¿no? Efectivamente, hoy día, 8 de cada 10 nuevos afiliados van directamente a una FP. Aproximadamente al mes, la FP está afiliando a 30.000 trabajadores. Esos 30.000 trabajadores superan largamente la tasa de creación de empleo formal, lo cual quiere decir que los nuevos afiliados están viniendo de la ONP, probablemente los que tienen menos de 4 años y se están traspasando para no perder el dinero que habían aportado. Otros, en lugar de irse al ONP, que tienen un poco más de información, saben que en el FP su aportación depende del ahorro individual y por lo tanto se están yendo directamente al sistema privado de pensiones y eso está pues generando una perspectiva probablemente del lado público de ver que ya no solamente es el crecimiento de la edad de la población, es decir, la tabla demográfica, sino que además el número de afiliados que tienes cada vez es menor y eso te va a hacer que seas fiscalmente no sostenible a largo plazo. Sin embargo, creemos que hay oportunidades de mejoras sustantivas. Por un lado, ya lo mencionaba Alejandro, así que yo solo lo voy a reiterar, crear incentivos para que ellos que están afiliados y no están cotizando regularmente lo hagan. Un tema que hemos venido conversando y que le voy a volver a dar vueltas después de esta mesa de trabajo es el tema del impuesto general a las ventas, que si bien en una devolución no te alcanza para tener una pensión al final de tu vida como trabajador, sí puede convertirse en un estímulo para hacer un complemento en el cargo de la pensión y que de repente, siguiendo un poco la lógica de fomentar la cultura del ahorro y de que esta sea de carácter obligatorio para los dependientes e independientes, podría ser una forma de motivar a que el trabajador tenga ese estímulo para poder aportar para su jubilación. Segundo, ese es un tema para mí fundamental, que es la creación de productos o mecanismos para aquellos afiliados que no se encuentran en ningún sistema de pensiones. Y ese es un tema que lo hemos conversado largamente, tanto con Jorge como con Diego y también con el señor congresista, que es nosotros tenemos una ley en el sistema privado de pensiones que es el año 1993, una ley que claramente requiere una revisión y una adaptación a las necesidades de la población. Yo siempre menciono, y se burlan de mí cuando hablo del tema de Unicachi, ¿no? Pero el congresista que ha recorrido las calles mucho más que yo sabe que en el Perú tenemos muchos emprendedores que sí tienen capacidad de ahorro, pero que probablemente la forma como se ha creado el sistema de pensiones todavía es muy rígido, no llega a ser un producto sensible y aquí hay experiencias como por ejemplo en México donde una persona puede afiliarse a través de su teléfono, ¿no? Puede pagar a través de un agente corresponsal y son herramientas que para una persona que está trabajando todo el día en una microempresa o en un mercado de productores le facilitarían la vida porque no tiene pues el tiempo como para poder ir al banco a hacer un pago o firmar un contrato de afiliación y para eso lo que requerimos es un trabajo mucho más fino por el lado de la superintendencia para revisar la normativa vigente y poder esa flexibilidad que permita crear o desarrollar nuevos productos ad hoc a las necesidades de la población.
Habíamos puesto también los paquetes integrales de pensión salud para el caso de independientes, que es un tema que la gente te pide mucho. Cuando tú haces el recorrido de las calles, la gente lo que te dice es, lo más importante para mí es la educación de mi hijo, obviamente que yo tenga una atención de salud de calidad y poder ahorrar para mi jubilación. Probablemente en ese orden, porque obviamente tú priorizas las necesidades de corto plazo versus las necesidades de largo plazo. Y en segundo lugar, ya se mencionó acá el tema del matching. Yo les decía que se está trabajando un piloto que lo está haciendo en la Universidad del Pacífico con una ONG con fondos privados, que es Innovation for Poverty, con la FP Prima, que ya está hoy día haciendo su trabajo de campo, y se podría invitar a los expertos de la Universidad del Pacífico para que cuenten cómo va esa experiencia y si realmente tiene ese estímulo de fomentar el ahorro en el caso de los trabajadores, microempresarios o independientes a los que está dirigido este piloto, ¿no? En temas de rentabilidades, que es un tema muy importante, ¿no? Abril del 2018, la rentabilidad nominal anual obtenida por el SPP desde el inicio del sistema, es decir, por las FPs, es del 12% anual. La rentabilidad anual desde el año 2006, que es cuando se crea el tema de los multifondos, ¿no? Alcanzó el 11.9% en el caso del Fondo 3, 9.2% en el caso del Fondo 2 y en el caso del Fondo 1, que es el más conservador, el 7.5%. Y aquí creo que hay una llamada de atención muy importante. El esquema regulatorio en materias de inversión en los fondos de pensiones es sumamente transparente y hay una fiscalización estricta por parte de la superintendencia. Y cuando hablamos de competencia, como mencionaba Alejandro, la idea es que si una FP estatal entrase a competir en ese mercado bajo las mismas condiciones, pudiese ofrecerle al afiliado evidentemente rentabilidades que le permitan tener también en su cuenta de capitalización individual la misma rentabilidad que podría obtener un fondo privado, y no estar atado hoy día a que el dinero que tú recibas de pensión sea resultado de lo que los trabajadores hoy día estén aportando al FP, y eso hace que las pensiones sean tan bajas, ¿no? Desde el 2006 hasta enero del 2018, los fondos del sistema privado, es decir, las FPs, han generado un rendimiento que te han convertido un sol a 2.93 soles. Los depósitos del CTS, por buscar un ejemplo con cuál comparar, te han rendido 1.78 soles y los fondos mutuos 1.65 y los depósitos a plazo 1.64. Entonces es importante tener presente que el retorno del sistema privado de pensiones, por el mismo hecho de que te permite invertir en el extranjero, te está permitiendo obtener una rentabilidad mucho mayor a la que obtendrías en cualquier otro instrumento financiero que hoy existe en el mercado local. Diversificación en límites, ya lo ha mencionado Jorge, también creo que lo mencionó Diego, la importancia de poder evaluar el comportamiento de los fondos se tiene que hacer definitivamente a largo plazo. La diversificación de los instrumentos en los cuales puedes invertir y el hecho de poder hacerlo en el extranjero te está permitiendo obtener un buen retorno y está reduciendo la posibilidad de que variaciones en la bolsa local puedan impactar de manera mucho más drástica en el comportamiento de la rentabilidad de los fondos de pensiones. Hoy día, al momento que una persona se jubila, el 49% de lo que está en su cuenta de capitalización individual es aporte y el 51% es la rentabilidad que le ha generado la AFP al administrarle su fondo de pensiones. Y esto es porque es el trabajo de la AFP. La AFP tiene un rol fiduciario, que es cuidar el dinero del trabajador, pero hacer que ese dinero produzca. Y eso es lo que estamos observando hoy día. Más de la mitad de tu fondo es el resultado del trabajo del FP que te ha generado una rentabilidad y que precisamente ese es el rol que tiene en el sistema privado de pensiones. Si bien es un tema complicado porque hay que modificar la ley, creemos que el límite legal de hoy día es 50%, el cual luego el Banco Central de Reserva va administrando cómo mueve el límite operacional, ya es en un 49%. Creemos que es importante pensar en aumentar el límite de inversión en el extranjero con la finalidad de diversificar el portafolio y proteger la rentabilidad de cada uno de los trabajadores. Por otro lado, creemos que es importante pensar en otras herramientas alternativas o paquetes de instrumentos alternativos que existen en el mercado. Nuestro país es un país que requiere mucha inversión en infraestructura y la infraestructura ha sido muy golpeada en los últimos años por todos los eventos de corrupción que se han señalado, pero la infraestructura es un proyecto que es rentable y que es seguro en la medida que tienes un flujo de caja asegurado. Entonces hay que pensar y trabajar seriamente a nivel legislativo también, probablemente con las instituciones adecuadas, tipo COFIDE, el propio Ministerio de Economía y Finanzas, qué instrumentos internos se pueden desarrollar para poder tener una mayor utilización de los recursos internamente, pero de manera rentable.
Y finalmente, considerar inversiones en la Alianza del Pacífico, que ya es un tema que se viene trabajando, pero como si fuéramos parte de los mismos inversores. Es decir, finalmente, México, Chile y Colombia deberíamos comportarnos en cada uno de nuestros países como inversores locales, y esa inversión no debería ser parte de los límites de inversión en el extranjero. En cuanto a beneficios, ese es un dato que me gustaría compartirles. El sistema privado de pensiones a la fecha cuenta con 86.000 pensionistas solamente por jubilación. Y obviamente a partir del año 2016, en el que se da la ley del 95,5, el número de pensionistas ha venido creciendo o reduciéndose marginalmente, porque la gente que está en retiro programado optaba por retirar su 95,5%. Pero un dato que yo no tenía por lo menos mapeado es que los trabajadores que se jubilan de manera anticipada por riesgo, que es las personas que realizan actividades de riesgo en pesca o por ejemplo en minería, que se jubilan antes de la edad legal de 65 años de edad, tienen una pensión promedio que es más del doble de la pensión promedio de cualquier otro trabajador que se encuentra afiliado en FP. Entonces, la pensión de ese trabajador es de 2.113 soles. Si nos preguntamos por qué, es porque en el caso de ese trabajador, adicional al 10% que él cotiza, por ley su empleador, es decir, la empresa minera o la empresa pesquera, tiene que contribuir con 2% adicional para que él al momento de jubilarse, que puede ser a los 45 años de edad, tenga un fondo suficiente que le permita tener calidad de vida a partir de esa edad hasta el momento en que fallezca. Y ese es un tema que no resulta menor cuando estamos hablando de una economía que, si bien tiene un componente fuerte de informalidad, cuando tú tomas el lado formal de la economía, pero el empleador hace un aporte adicional, que es uno de los temas que se está discutiendo en Chile y en otros países, el impacto directo producto de la capitalización de ese fondo que es administrado es que la pensión del trabajador puede ser el doble de la de cualquier otro trabajador promedio en el sistema privado, en ese caso en la FP. Vale la pena mencionar que existe un conjunto de regímenes que se detallan ahí con bastante claridad, que son relacionados a los regímenes que se crean cuando nace el sistema privado de pensiones con la finalidad de equiparar el beneficio que obtendría el trabajador que ya se encontraba con un derecho ganado en el sistema público. Por otro lado, es importante mencionar que el REJA, que viene a ser el régimen de jubilación anticipada para el desempleo, que está en el número 3 de las barras, que te da hoy una pensión promedio de 1.089 soles, ¿no? Nace con el carácter temporal porque se entendía que la economía estaba atravesando una coyuntura complicada y finalmente se está convirtiendo en un régimen permanente. El riesgo de esto es que las mujeres se terminan jubilando a los 50 años de edad y los hombres se terminan jubilando a los 55 años de edad, cuando ya hemos hablado de que la esperanza de vida está pues alrededor de los 80 o 78 años de edad, un poco más, con lo cual estamos generando probables condiciones en las cuales la población se va a quedar sin pensión a partir de los 50 a los 55 años de edad. Actualmente solo el 1% de las personas que siguen un proceso de jubilación opta por una pensión y el resto opta por un paquete mixto que es el 4% y el 95% restante se lleva su 95,5% y no lo deja para una pensión, aunque después regresa para la compra probablemente de una renta flex en las empresas de seguros o para realizar un aporte voluntario sin fin previsional en el caso de la AFP. Aquí creemos que es muy importante, ya lo hemos conversado con bastante detalle, revisar esas alternativas que se puedan dar que resulten atractivos. Primero, la incorporación de la pensión mínima, que en el sistema privado de pensiones no existe y que sigue siendo un factor no solamente discriminatorio, sino que en realidad cuando tú recorres las calles y escuchas a la gente que aportó 3, 4, 5 años, si hubiese sabido que al final tenía derecho a una pensión mínima, aunque sea baja, por ejemplo los 415 que ofrece hoy día la ONP, hubiera tenido el incentivo para seguir cotizando y el Estado podría tener la tranquilidad de que el costo fiscal que va a asumir a largo plazo por esa población es menor al que hoy día tiene como una contingencia sumamente grave y que nos puede poner en una situación tan delicada como la que ha atravesado Grecia hace unos pocos años, ¿no? Y por otro lado, creemos que es importante evaluar lo que ya se ha dicho en esta mesa. Si bien llevarte el 95,5% de día es posible, y políticamente resulta discutible que alguien se anime a dar un retroceso en esta ley, lo que yo sí creo que es probable es que efectivamente fijando una tasa de reemplazo, como mencionaba Alejandro, probablemente el trabajador pueda optar
entre retirarse el 95,5% o dejar un monto para su jubilación y tener la tranquilidad de que ese dinero va a ser bien administrado. Porque lo que viene ocurriendo es lo que dice Jorge. Cuando nosotros hemos estado en Trujillo la semana antepasada hablando con la gente, lo que ocurre es que la gente que ha sido trabajador dependiente y que se lleva el dinero no tiene idea de qué hacer con el dinero y tiene miedo de que las decisiones financieras que está tomando terminen siendo en contra de ellos y termine quedándose sin un solo centavo en su cuenta para poder tenerla a lo largo de su vida para disfrutarla cuando ya esté jubilado, ¿no? Retiro del 95,5% y del 25% ya se ha dicho. Sin embargo, creemos que es importante mencionar algunas cifras adicionales, ¿no? Más allá del monto, que son 176.000 afiliados los que disponen del 95,5% y cerca de 12.977 millones de soles, los datos que están a la derecha me parece relevante compartir con ustedes. Primero, 5 de cada 10 personas se han llevado montos inferiores a los 20.000 soles. Cuando tú le preguntas a esta gente cuántos años ha cotizado, son personas que a veces han cotizado 4, 6 u 8 meses y ha pasado lo que Jorge decía. Dejaron su dinero en la cuenta individual de capitalización pensando que lo habían perdido y de pronto al cabo de 15 o 20 años se encuentran que su dinero se ha multiplicado por 15 o por 20 veces. La pregunta que te hace esta persona es, si yo hubiera sabido que la capitalización me permitía tener todo este fondo al final, no hubiera ahorrado 4 meses, hubiera ahorrado probablemente 4, 6 u 8 años, hubiera hecho el esfuerzo para ahorrar. Entonces le estamos privando a la población, por falta de información probablemente, de la posibilidad de construir un fondo mayor al momento de jubilarse. Pero por otro lado también es un síntoma de que la inexistencia de la pensión mínima se convierte en un desincentivo porque la persona no tiene un beneficio definido como consecuencia de los aportes que va a realizar. Estos comentarios que nosotros les estamos haciendo ahora son comentarios recogidos de hablar con los afiliados y son temas que a nosotros nos llenan de profunda preocupación porque no es dable que en nuestro país todavía tengamos gente que tiene pensiones tan chiquitas o fondos tan pequeños como estos de los 20.000 soles. Esa persona que se lleva hoy día los 20.000 soles, si hubiese estado en la ONP, como no tenía los 20 años de aportación, ni siquiera se hubiese podido llevar los 20.000 soles. Simplemente no tendría derecho a la pensión y no tendría ese ingreso extraordinario. Y esa es una realidad que nosotros tenemos que corregir. La segunda cifra importante, 7 de cada 10 personas han realizado el retiro antes de los 65 años de edad, es decir, a través del régimen de jubilación anticipada por desempleo. La gente se está llevando su dinero a los 50 años cuando es mujer y a los 55 años cuando es hombre, por el afán del consumo presente o por la necesidad que tiene de enfrentar gastos a los cuales no se ha preparado o porque se encuentra desempleado o porque no tiene una mejor manera de poder enfrentar una situación de gasto para la cual no estaba preparado. Esa realidad es preocupante. Al final, los que nosotros tenemos la buena o mala oportunidad, no sé cómo describirlo, de visitar de salud por razones personales, vemos claramente que ha habido un deterioro en la calidad de los servicios de salud en los últimos 10 años. Y no es por falta de voluntad, tienes un exceso de demanda que hace que ni siquiera puedas tener como hace 10 años los expedientes electrónicos. No sé si les ha ocurrido, yo les puedo contar que tienes que sacar una fotocopia a tu historia clínica para ir de médico a médico porque no está computarizado ni centralizado. Es un esfuerzo en el que el gobierno está trabajando, pero es una realidad que es consecuencia del exceso de demanda y que la infraestructura no está preparada para enfrentar ese exceso de demanda. Yo me pregunto, cuando esa población que no va a tener pensión ya no tenga el dinero porque ese se ha agotado, porque en todos los casos de repente no ha sido adecuadamente invertido y se dé la vuelta, ¿a dónde va a recurrir? Evidentemente primero a la familia cercana, como señalaba Jorge, pero en un segundo momento estamos creando generaciones totales de indigencia y estamos creando generaciones totales en las cuales ni siquiera van a tener cómo subsistir porque van a tener que recurrir a una situación de dependencia incluso en los temas de salud. Acuérdate de cuando yo me llevo el 95,5% hoy día, yo tengo acceso a salud y mi esposo también, pero si yo fallezco, mi esposo se queda sin la cobertura de salud. Entonces realmente estamos en una situación muy complicada y por eso es que la importancia de esta mesa y de poder pensar cómo logramos corregir y revertir esa situación que realmente es muy delicada. Ya hemos señalado que el nivel de estos fondos se explica por pocos años de cotización en el sistema y al retirar los fondos los afiliados corren el riesgo de la longevidad y la inversión del fondo. Con eso no quiero decir de ninguna manera
que las FPs estemos en contra de que el trabajador disponga libremente de su dinero. El dinero que el trabajador aporta a la FP es su dinero y la rentabilidad también es de él. Lo que nos preocupa es que efectivamente se puedan estar tomando decisiones que al final terminan no resolviéndole la vida al trabajador, sino que le generan una carga adicional para la cual él efectivamente no está preparado en esos momentos, y ahí tenemos que trabajar mucho, muy de la mano el tema de la cultura previsional y el tema de la cultura financiera. Cuando hablamos de oportunidades de mejora, acá hay un tema muy importante. Así como hemos hablado de pensión, así como hemos hablado de rentabilidad, tenemos que hablar de las comisiones, porque la comisión es lo que saca el trabajador de su bolsillo para poder pagar para que le administren su fondo de pensiones. Actualmente, ya lo mencionaba Diego, existen dos tipos de comisiones: la combinación por remuneración, que es el flujo que tú pagas mensualmente, y la comisión mixta. Estas dos comisiones se sacan en la ley del año 2012 con la idea, creo yo, me pongo en los zapatos del regulador de ese momento, de que el trabajador tenga la libertad de elegir. A la larga resulta complicado porque efectivamente tú no puedes comparar uno versus otro, pero sería larga la historia de discutir en qué casos te conviene una y en qué casos te conviene el otro, y creo que no es la idea de que yo me centre en esa discusión. Muy brevemente les comentaré lo que me dijeron en el 2012 cuando yo también lancé mi voz de alarma en relación a ese tipo de comisiones. Me dijeron, bueno, la comisión por flujo se da sí, solo si tú estás trabajando. Eso quiere decir que si yo mañana dejo de trabajar y dejo de aportar, no me van a cobrar la comisión por flujo. Por lo tanto, entre comillas, era una manera de proteger al trabajador que dejaba su condición de formal y se pasaba a informal o independiente y dejaba de aportar. La comisión por saldo, la comisión mixta tiene dos componentes. Un pedacito que es sobre tu remuneración, que es lo más pequeño, y otro que es sobre el stock o sobre el fondo. Y por lo tanto, tú podías elegir quedarte en esa comisión si es que efectivamente creías que tú ibas a tener una permanencia mayor en el mercado laboral, o tú buscabas motivar que las personas poco a poco fueran trasladándose de la comisión por flujo a la comisión mixta. Si bien Diego ha dicho algo muy importante, que en este caso es que tenemos que tratar de hacer que las comisiones sean mucho más comparables, aquí hay que tener cuidado que la gente no vuelva a pagar dos veces por un servicio que ya ha recibido. Y es un tema que nosotros hemos conversado largamente con la superintendencia y también con el equipo que estuvo acá de la OSD viendo el tema de pensiones. Entonces, tienes que establecer reglas claras para los nuevos afiliados y no hacer que las personas paguen dos veces por el servicio que ya recibió. Hoy día, la comisión por remuneración flujo promedio es 1.58%, es decir, menos del 2% promedio mensual. En el caso de la comisión mixta, la FP ganadora, que fue en julio del 2017 que empieza a pagar, te está cobrando 0.18% sobre la remuneración y 1.25% sobre el saldo.